No importa el color que tengas, serás bienvenido. No importa el color que veas, serás percibido. No importa si ya estuviste mucho tiempo a ciegas, lo que importa es que por fin estás aquí. Porque aquí no hay más fronteras, esta tierra es toda nuestra, eres bienvenido. Porque aquí... ¿Cómo están? Muy buenas noches, qué gusto estar con todos ustedes. Bienvenidos a otro episodio de su Hora 23. Enseguida estaremos hablando ya de temas políticos, de este avanzar a las elecciones de octubre próximo. Noticia importante porque se ha dado a conocer esta tarde en Tarija, el Tribunal Supremo Electoral ha autorizado la sustitución de los candidatos de los binomios con base en el Pacto de San José, y esto después de haber revisado la normativa nacional, leyes internacionales, tratados internacionales, jurisprudencia y también la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Así que aquellos partidos que estaban un tanto fragmentados, no tenían su candidato a presidencia y también vicepresidencia, ahora sí van a colocar a sus sustitutos. Dicho esto, estas son las 5 noticias destacadas de la jornada. Hasta el momento, durante esta gestión, hasta la fecha, ya 67 casos a nivel departamental, con sentencias condenatorias en contra de estas personas que han agredido a niños, niñas y adolescentes, en todos sus aspectos, ¿no? A violación niño, niña, adolescente, violación, abuso sexual, estupro. Que se encuentra en una serranía que está prácticamente cubierto por 2 caminos donde se le está dando el seguimiento correspondiente y el control necesario también con el personal tanto de los municipios como de la gobernación. La paciente Rudmina Huchani, que es la paciente de Pambol, que es la que está yendo a la presidencia de la República, que está con trauma cráneoencefálico, una herida tipo scalp en la región parietal izquierda, una herida compleja en el antebrazo derecho y una fractura de clavícula izquierda. En estos momentos la paciente está siendo sometida a intervenciones quirúrgicas. Acorde al cronograma electoral regido por el Tribunal Supremo Electoral, será este próximo 11 de agosto que se conocerán de manera oficial y mediante la página web del órgano electoral plurinacional a la lista oficial de los candidatos habilitados de las diferentes tiendas políticas que serán parte de los comicios del próximo 20 de octubre. El fiscal asignado al caso señaló que el candidato a la presidencia por Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, tendrá que declarar como testigo en el caso. Si así corresponde, se puede convocar al ciudadano Carlos de Mesa, inicialmente en calidad de testigo. Destacamos la marcha que se ha realizado esta noche en la ciudad de La Paz, a la que ha asistido el gobierno y también diferentes entidades, personas del pueblo que están cansados de estos actos de violencia en contra de la mujer. Tiene que ver con la violencia hacia la mujer, el maltrato psicológico, físico, sexual, en fin, de diferentes formas, y toda esta serie de feminicidios que se han convertido en números y que tanto nos preocupa y nos duele. Esta noche la voz es de las mujeres en este Bolivia Decide 2019. Tengo el gusto de presentarles a la señora Loyola Guzmán. Loyola Guzmán, única mujer boliviana que luchó en la guerrilla del Che, activista política contra las dictaduras, parte de la Asamblea Constituyente, activista de derechos humanos, política boliviana. Actualmente apoya la candidatura de Carlos Mesa. Bienvenida, un gusto tenerla con nosotros. Gracias, Miriam, igualmente. Tenemos también a Marianela Paco. Marianela Paco nació en Tupiza, Potosí, periodista, comunicadora social, abogada, exdiputada por el Movimiento al Socialismo 2009, exministra de Comunicación 2015-2017, una de las principales impulsoras de la ley contra el racismo en Bolivia y las leyes en defensa de la mujer.
Marianela, bienvenida. Miriam, buenas noches a toda nuestra gente. También nos acompaña Sonia Montaño. Sonia Montaño, socióloga boliviana. Dirigió el Centro de Información y Desarrollo de la Mujer, subsecretaria de Asuntos de Género del Ministerio de Desarrollo Humano de Bolivia. Se desempeñó como asesora y consultora en varios países, principalmente de América Latina. Ha trabajado y publicado sobre temas relacionados con políticas públicas, ciudadanía y participación política de las mujeres. Les doy la más cordial bienvenida para que esta noche podamos compartir ya un criterio diferente, el criterio de las mujeres con relación a esta temática. Pero antes de rigor, por favor, esta pregunta que también la población ha estado contestando incansablemente estos días. ¿Cómo reconocen ustedes a Bolivia? ¿Como república o como Estado plurinacional? Le voy a pedir a la señora Sonia Montaño que me diga, por favor. Me hago un chenco todos los días. ¿Por qué? Porque respetuosa de la ley, es un Estado plurinacional, siguiendo los usos y costumbres que no siempre son muy buenos. Uno tiende a reproducir lo que aprendí de niña o a evitar confrontación, pero yo creo que da cuenta de que todavía es un proceso inconcluso la creación del Estado plurinacional. Señora Loyola, ¿qué opina usted? Sí, sobre el Estado plurinacional, que es a partir de la Constitución Política del Estado, aunque en ninguno de los artículos dice que se denominará Estado plurinacional. Por el contrario, hay varios artículos donde se menciona la palabra república. Hay incluso algunas objeciones que no han tenido mucho resultado, pero que objetan y que sería inconstitucional el nombre de Estado plurinacional. Creo que de todos modos el gobierno utiliza formalmente, incluso a nivel internacional, en Naciones Unidas ya se habla de Estado plurinacional de Bolivia, no de República de Bolivia, pero hay esa contradicción en la misma Constitución, que se denomina República, Estado plurinacional, y en la ciudadanía que, bueno, dicen no será consultado, ¿no? Muy bien, gracias. Marianela. Bueno, en la Asamblea Constituyente hemos reivindicado el reconocimiento de todo ese mundo diverso que existe, coexiste, convive en un territorio llamado Bolivia. Se pone en su fundación como república sobre la base de su concepto básico, que república significa administración de la cosa pública. Pero resulta que en la historia, y desde el primer momento, ha excluido, por tanto, ha restado. En vez de incluir esa república, todo se ha convertido en otro concepto de resta, de exclusión en la administración de la cosa pública a las mayorías del pueblo. Entonces, cuando se reivindica toda esta movilización en búsqueda de justicia, de reconocimiento, es cuando se incorpora el Estado como plurinacional. El concepto básico, como les digo, es utilizado indistintamente y no tiene por qué legalmente, socialmente, jurídicamente generar ninguna confusión, porque se trata de inclusión de todos los que habemos y estamos en un territorio llamado Bolivia. Y eso está en el artículo 1 de la Constitución Política del Estado. Acá dice: Bolivia se constituye en un Estado social de derecho plurinacional comunitario. Lo comunitario también es criminalizado, estigmatizado como que proviene de algo malo, ¿no? Del área rural, así como se mira en esa visión racista de la sociedad. Y resulta que no es así, porque vivir en comunidad, ahorita estamos en comunidad, las 4 personas aquí sentadas. Entonces, esa estigmatización se debe a esa concepción de carácter racial que ha sido reivindicado precisamente en la Constitución Política del Estado del 2009, a demanda de esa emergencia social, y lo que es admirable en el resto del mundo. La Constitución es estudiada, el proceso boliviano es estudiado en el mundo precisamente por esa razón, porque al fin un Estado reconoce a todos los estantes y habitantes de su seno. Muchísimas gracias. Al finalizar el programa de este día, vamos a darle el resultado de ese sondeo que hemos realizado durante toda la semana con esta pregunta sobre si usted reconoce a Bolivia como república o como Estado plurinacional, y usted lo va a saber qué es lo que opina la población con relación
relación a este tema. Por favor, señor director, vamos viendo ya esa nota con relación a la cronología de hechos de violencia en contra de la mujer en Bolivia. Tenemos hasta el momento, durante esta gestión, hasta la fecha, ya 67 casos a nivel departamental, con sentencias condenatorias en contra de estas personas que han agredido a niños, niñas y adolescentes, en todos sus aspectos, ¿no? Violación niño, niña, adolescente, violación, abuso sexual, estupro. En la Defensoría de la Niñez y Adolescencia del municipio de Oruro, hasta la presente fecha hemos atendido 37 casos en esta índole, pero de los cuales 15 vienen a ser productos de los presuntos delitos de violación. Esta gestión hasta el mes de julio, nuestra Defensoría Especializada Penales ha obtenido 32 sentencias, de las cuales tenemos 2 con penas privativas de más de 30 años de cárcel, tenemos 6 con más de 20 años de penas privativas de libertad y tenemos más de 9 con más de 10 años de penas privativas de libertad. Cuando le ha reclamado la madre, le dice, pues, ¿cómo va? ¿Por qué tiene sangre? ¿No? Y le indica que estaría menstruando, ¿no? A esa edad, suponemos que todavía las condiciones biológicas son a otra edad que les dan a la mujer. De acuerdo a esta estadística y a este relevamiento de datos que hemos hecho, hemos podido detectar que el círculo cercano, padre, abuelo, tío, hermanastro, padrastro, son los que vulneran violencia sexual contra los menores de edad. Le sigue los niños de 6 años a 11, donde también están afectados por el tema de la violencia sexual. Aparentemente, en algún momento decían que era violación, ¿no? Pero obviamente ya descarta lo que es el médico forense, todo está, el IMS íntegro, no hay lesiones, entonces suponemos que habría habido algunos toques impúdicos que puedan tener hacia la menor, ¿no? Se tiene el certificado médico forense emitido por el doctor médico forense, se tiene la valoración psicológica, la declaración en cámara Gesell, la valoración psicológica por la línea 56, es decir, se ha hecho el reconocimiento de personas, se tiene todos los elementos en el presente caso. Pido justicia, así retarde y pasen los años, yo voy a seguir buscando justicia para mi niña. Tu parecer, por favor, Marianela. Cada vez que veo esas noticias en las aperturas de cada medio de comunicación, yo creo que una parte de mí muere de impotencia, porque los esfuerzos que hemos venido haciendo desde la sociedad civil y desde el Estado no terminan siendo suficientes. Pero no quiero dejarles en ese pesimismo, sino llamar a la voluntad de todas y de todos a luchar contra ello. Es difícil, en una mente sana no cabe por qué una persona puede comportarse de forma tan violenta, tan agresiva y feminicida en contra de otra persona, de esa forma tan violenta y siendo más inocentes las guaguas. Y digo que esto es un tema estructural porque hemos heredado muchas taras sociales que datan no solamente de la colonia, sino del periodo republicano, lo que ha contraído también una etapa de globalización, y si entramos a un análisis psicológico, seguro varios factores pueden encontrarse, pero la clave, en definitiva, abstrayéndonos de la psicología, es el tema educativo. Yo creo que la educación en valores desde la familia está fallando. De pronto queremos tener más cosas materiales y nos estamos olvidando de la parte más esencial de la persona, que es esa parte espiritual, la de realización de cada una de nosotros. Y no siempre tiene que ver con tener lujos o millones de dinero. Significa calidad de vida, compartir lo bueno de la vida con quienes te rodean y más con los tuyos, que nacen de uno, ¿verdad? O procrean. Y los hombres también en esto están castrados mentalmente porque no se realizan en su paternidad, aunque veo que han habido avances, seguro aquí Loyola como Sonia van a decir
que antes los hombres ni se acercaban a ver a las guaguas. Es más, hasta las mujeres nos decían que era pecado y había que escondernos estando embarazadas. Esos son esas taras sociales que han sido nutridas también por la religión y que hemos ido heredando, por lo que ha habido estas consecuencias de actitudes violentas en ciertas personas. Pero ¿qué quiero decir? Quiero decir que activemos nuestra voluntad. Yo creo que la voluntad del Estado, desde la gestión a partir de la Constitución Política del Estado, se ha desarrollado todo un marco normativo, inclusive modelo, en cada ámbito. Para los medios de comunicación, para la prevención y el tratamiento de hechos de violencia, hemos desarrollado el protocolo de abordaje de la información para una vida sin violencia. ¿Cuánto se aplica? ¿Cuánto se entiende? Pues son temas que hay que ir evaluando, y creo que esta voluntad manifiesta de ponerse en acción a partir de la declaratoria de emergencia del mes de julio del gobierno y este decálogo de pactos es que nos está convocando a todas y a todos, independientemente del aparato institucional, a dejar de lado la violencia. Está bien, hemos roto el miedo, hemos roto la vergüenza, se denuncia, es más visible, pero avergüenzan esas cifras. Por favor, en las familias tenemos que reeducarnos y educar en valores a nuestras guaguas. Las escuelas, los colegios, las universidades y todo espacio está obligado, convocado, más que nunca ahora, a hacer este trabajo. Y no tiene que ver con un ámbito electoral, porque el trabajo lo hemos venido haciendo de forma sistemática. Hemos encontrado institucionalidad jurisdiccional como el Ministerio Público o entidades de nueva creación como la FELCB, por ejemplo, sin nada de instrumentos para trabajar. Hoy ya se implementan las cámaras GESEL, ya tenemos un IDIF mucho más equipado en el que se hacen pruebas científicas, biológicas. Entonces hemos avanzado, pero la voluntad es la clave. Yo siempre he dicho y concluyo con esto: es vergonzoso vivir en una situación de violencia, caer con desgracia ante medios, ante otras personas y vivir miserablemente así, en vez de vivir bien, como dice nuestra Constitución Política del Estado. Solo tenemos que sentarnos a reflexionar para disponer nuestra voluntad a decir cómo quiero vivir. Y ahora todos estamos convocados a buscar ese vivir bien y deshacernos de la violencia, alertar, denunciar y al mismo tiempo accionar nuestra voluntad. Sonia. Muchas gracias. Bueno, la verdad es que el informe y los datos que tenemos sobre la violencia contra las mujeres son un problema de larga data y no solo boliviano, ¿no? Es un tema en el que efectivamente toda la región de América Latina y a nivel mundial hay preocupación porque la muerte de mujeres por su pareja o expareja está teniendo lugar con características que ya exceden a lo que en la época de nuestras abuelitas, por ejemplo, se hablaba de crimen pasional, la mata por amor, ¿no? Ahora efectivamente hay una conciencia respecto de que esto es un crimen. Y es un crimen de odio, es un crimen que mata a las mujeres por ser mujeres, porque es un crimen que se ha identificado gracias al movimiento feminista mundial. América Latina ha sido la primera región que ha planteado la ley contra la violencia hacia la mujer, y con muchas dificultades hemos estado llegando a que los estados se sensibilicen y puedan tener una legislación y unas instituciones. Ahora, en el caso particular de Bolivia, también ya se ha dicho, hay unas cifras que son escandalosas. Bolivia ocupa el lugar de la tasa de feminicidios más alta de América Latina, ¿no? No es la cantidad bruta de la cifra bruta, sino la cantidad por habitantes, por 100.000. Y eso preocupa porque efectivamente Bolivia ha tenido un proceso de cambio muy importante, ha tenido una política y unos ingresos fiscales extraordinarios que nos envidian los países vecinos de todo lo que ha significado los ingresos nacionales.
Y las instituciones encargadas de hacer realidad la vigencia de las leyes, pues no han funcionado. Las propias autoridades de gobierno han reconocido que la justicia, por ejemplo, no funciona. Entonces de nada sirve que una mujer vaya y denuncie, porque uno va a tener que ser ella o su familia quien pague la investigación, quien traslade, y que muchas veces a los fiscales, a los investigadores, y que muchas veces termina en soborno y corrupción, porque son demasiados los casos en los que, por ejemplo, la tasa de cumplimiento de sentencias es muy baja. El otro día tuve oportunidad de conversar con una compañera que me decía, bueno, pero por lo menos en Bolivia los feminicidas acusados de feminicidio están presos. Están presos, pero sin proceso y sin sentencia. Entonces hay una cosa que también tiene que ver con el principio de inocencia, y para eso tenemos que tener una conducta expedita en la que los acusados de violencia, de feminicidio y de cualquier violación a los derechos humanos también se les respete sus derechos. Las mujeres, nuestra ley tiene muchas cosas buenas, porque en realidad es un modelo jurídico que se ha aplicado prácticamente en todos los países, ¿no? O sea, no sé quién nos puede tener envidia, querida Marianela, porque de verdad es una ley copy-paste en todos los países de la región. Entonces, lo que sí tiene nuestra ley, que yo considero un defecto que como mujeres deberíamos conversarlo, es el tema de la conciliación. Una dificultad de la ley contra la violencia es efectivamente el tema de se admite la conciliación hasta por una vez, dice, ¿no?, nuestra ley, pero en realidad no debería admitirse, porque en esa brecha de la una vez aparece todo lo que son los, como decía Marianela, los valores y los prejuicios para que se disculpe, y en aras de la familia, en aras de los hijos, en aras del empleo, mejor discúlpalo, mejor intentemos una vez más. El tema de la conciliación ha sido criticado por todos los organismos de derechos humanos a nivel internacional, y es un tema que yo creo que en nuestro país se tiene que acabar. Ahora bien, el otro problema que tenemos para entender lo que está pasando es que nos hemos centrado en el tema jurídico legal, sabiendo que nuestra justicia es un desastre de corrupción y de injusticia, pero lo que no se ha hecho es, vuelvo a coincidir con Marianela, pero desde otro punto de vista, porque la educación, tenemos el ministro de Educación más antiguo de la historia, o sea, está 13 años, creo que es el único ministro al que no lo han movido. O sea, él ha tenido todas las oportunidades de hacer efectiva lo que dice la reforma educativa en materia de educación, y ahí estamos viendo que hay un déficit enorme. Los maestras no han sido capacitadas para ese punto. Y finalmente está todo el tema de los otros servicios. Esta alerta que ha lanzado el gobierno, francamente es una vergüenza, queridas amigas, porque lo que dice la alerta de 10 puntos es lo que está en la ley 348. Es exactamente lo mismo. Entonces no nos pueden hacer creer ahora que esto no es un problema electoral. Esto es absolutamente electoral. Es decir, han traído hoy día a la presidenta de la Asamblea General para que marche con el presidente, cuando el presidente no tiene que marchar. El presidente hay que marchar y pedirle a él. Pero él no puede marchar contra sí mismo y pedir sensibilidad sobre algo que está en una ley que ya se aprobó en el país y que no se está cumpliendo. A ver, Loyola. Yo creo que el tema de la violencia contra la mujer es muy amplio. No afecta solo a mujeres jóvenes, a niñas, también a viejas, a la tercera edad. Porque violencia no solamente es, digamos, el feminicidio, la agresión física, hay también la agresión psicológica, y vemos muchos casos, por ejemplo, de ancianas, madres, abuelas, que están abandonadas, ¿no? En La Paz, si damos un recorrido por algunas zonas, vamos a ver a mujeres viejas pidiendo limosna. Entonces yo siempre me pregunto si estamos en un estado donde se piensa o se dice que se ha recuperado una cosmovisión andina, donde la familia, el padre y la madre son la base, digamos, y son lo más respetado que hay. ¿Qué pasa con estas nuevas generaciones de aymaras o quechuas que han dejado de lado esa costumbre, si es que la ha habido?
y no hay ese cuidado. Es otra forma de violencia contra la mujer. Creo que además el tema de violencia, además de educación, tiene que ver con las condiciones sociales y económicas, porque vemos, por ejemplo, que no hay trabajos para mucha gente, ni para jóvenes, ni para profesionales, menos para mujeres. Las mujeres en esta época son jefas de familia en un gran porcentaje, tienen que ocuparse de ganar el dinero para mantener a sus hijos. Y las que tienen marido y trabaja el marido o trabaja medias, están sujetas, ¿no?, a lo que da el marido y puede aguantar golpes, injurias, etcétera, con tal de sostener una aparente familia con los niños. Creo que el tema de la violencia contra la mujer tiene que ver con algunos aspectos, como que la mujer, en la mayoría de los casos, no tiene autonomía económica. Depende del marido en un gran porcentaje, porque aunque haga trabajo informal, vendiendo refrescos, dulces o lo que sea, eso no alcanza para los niños. Incluso tienen que ver obligados los niños a trabajar. Entonces, sin autonomía económica, pero con un sueldo digno, que le implique seguridad social, asistencia de salud, etcétera, la mujer va a seguir en esas condiciones aguantando la violencia en la familia. También está la violencia política, ¿no?, aunque eso ya va a otro nivel, que tiene que ver también con las mujeres, de que si bien se ha avanzado en temas de paridad, etcétera, no es real el ejercicio, ¿no? Hay una cantidad de mujeres, etcétera, pero es más formal que real. Y el tema de la autonomía física, ¿no? O sea, el respeto a que la mujer decide sobre su cuerpo, sobre el tema de los hijos, etcétera, que también es otro factor que provoca violencia. Entonces, en la medida en que no se resuelvan esos problemas social dentro de la sociedad boliviana y persiste el machismo, porque el machismo no solo ha venido con la presencia de los españoles en este país. Hay machismo en las culturas precolombinas y se refleja eso, por ejemplo, en la década del 80, cuando se reorganizaba el movimiento sindical campesino. Surgió la CSUTCB, la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia. Las mujeres que querían ser parte de esa confederación y no las dejaron. Entonces, ¿dónde está ese respeto y el famoso chachahuarmi que conocemos, ¿no? Y por ello tuvieron que organizarse las Bartolinas. Las Bartolinas esas son un resultado de la necesidad de que las mujeres del campo se organizaran para poder llevar adelante sus propias reivindicaciones ante el rechazo de los compañeros varones que no les permitieron ser parte de la CSUTCB. Entonces, son una serie de elementos que indican cómo hay esta cultura de violencia contra la mujer, contra la niña, contra la abuela, es grande y tiene que ver con esa independencia, autonomía que debe tener la mujer para poder construir un futuro distinto. Marianela, ¿qué opinas? Si hablamos del contexto histórico, efectivamente hay valores. Por ejemplo, en Jesús de Machaca, estaba revisando sus valores ancestrales en tema de igualdad de género. La mujer tenía derecho a tener su descendencia propia y también tenía derecho a heredar. Y así en varias otras culturas. Yo vengo del mundo quechua y había este equilibrio. La mujer estaba sí o sí presente en la vida diaria. Es más, para identificar cuáles eran las aptitudes de los niños, adolescentes a cierta edad y educarlos según ello, pues eran las mujeres las encargadas de identificar eso. Entonces, ¿qué nos dice? El rol protagónico estaba en las mujeres que encargaban determinada educación para los hijos y las hijas en aquellas épocas. Que se ha
deshecho con la colonia, evidentemente. Ahora, ¿cómo recuperas la memoria después de 500 años? Nos hemos declarado en un proceso de transformación, un proceso de cambio. Dicen, hay una revolución democrática y cultural y está constitucionalizada. En la Constitución decimos, hay que descolonizarnos, pero ¿cómo descolonizas la mente que en 500 años hasta tus células, hasta tu ADN se ha debido impregnar esas prácticas machistas, patriarcales, coloniales, etcétera, ¿no? ¿Cómo lo haces? Y yo creo que ahí el Estado tiene que hacer una seria revisión de cuánto ha avanzado en la descolonización o se ha dejado imponer por una mirada occidental de una revolución democrática y cultural. Se han olvidado de esa parte. Entonces hay que revisar la parte de descolonización, porque en ese marco, el 2010, cuando estuve en la Comisión de Derechos Humanos, hemos desarrollado todo este marco normativo. Y ha habido una pelea, una discusión interna en la Asamblea, inclusive con mujeres, que me decían, por tu culpa ahora vamos a tener hijos sin padre. Yo les decía, prefiero tener hijos sin padre, pero felices, ¿no? Ese es el desafío de la Constitución cuando te dice vamos a vivir bien. Es una construcción de diario. Entonces, hemos puesto 4 mecanismos en el marco descolonizante, en el enfoque despatriarcalizante, 4 mecanismos en esta ley, ¿no? Y esos mecanismos tienen que ver con la prevención, con la protección, con la asistencia y la sanción. Claro, lo más visible es la sanción, la parte penal, la parte jurisdiccional, porque habíamos estado en un desastre y caos total con esos índices que hoy son visibles de violencia en todas sus formas. Entonces, claro, es lo más directo y es lo que hay que atender rápidamente, y por ahí se ha concentrado la atención del tema, y yo creo que estas otras 3 etapas recién se están activando con esta alerta, ¿no? Y está bien que la marcha motive a ello. ¿Por qué? En la prevención, por ejemplo, si bien se ha estado vigilando el Ministerio de Educación, ha habido resistencia, negación. Créeme, Miriam, yo he dado talleres a fiscales, jueces. Me decían, ¿usted de qué viene a hablarnos, no? O sea, hablarles en lenguaje de víctima mujer, por ejemplo, no conmueve. Y entonces cuando yo les decía, a ver, 10 hombres levántense, y les decía, de esos 10 siéntense 3, esos 7 son violadores, esos 7 son violentos, agresivos, abusivos, ejercen poder sin más motivo y tienen miedo a perder sin razón, porque no estamos viniendo a quitar nada, sino a compartir y complementarnos, como dice la Constitución. Permíteme. Pero, ¿qué te decía? Quiero cerrar con esto, querida Miriam, haciendo referencia. En el artículo 18 de la Ley 348 hemos incorporado la prevención comunitaria, ¿ya? Y se tiene que trabajar desde distintos ámbitos, inclusive barriales. Tiene ese alcance este artículo. Lo propio el artículo 29 y 30 de esta ley. Puedo desarrollar más, pero yo creo que, como decía al principio, el desafío está en activar la voluntad de todas y de todos y disponernos a cambiar de actitud y vivir bien. Yo sé que Sonia quiere decir algo, pero por favor les pido unos minutitos, vámonos a la pausa, pero antes, por favor, la pregunta que hemos estado realizando durante toda la semana, ¿cómo reconoce a Bolivia? ¿Como república o como Estado plurinacional? Le pedimos, siga por favor enviando sus respuestas a nuestras redes sociales, porque la ciudadanía quiere responder al respecto. Bueno, de acuerdo a mi edad que llevo, para mí es la República de Bolivia, ¿no? Porque a partir de nuestra independencia se cree con eso, y no que de la noche a la mañana le pongan Estado plurinacional. Como República de Bolivia. ¿Por qué? Porque no ha habido ningún cambio. Como un Estado plurinacional. ¿Por qué? No se identifica con él. No, más que todo yo me identifico con el Estado plurinacional. Es República de Bolivia y con el nuevo presidente han cambiado muchas cosas, las obras mismo que ha realizado en distintos lugares. Bueno, pues ahora ya es un Estado plurinacional. Como Estado plurinacional. No me acuerdo qué año, pero desde que el presidente Juan Evo Morales ha proclamado ese cambio de Estado plurinacional. Bueno, actualmente es como plurinacional. Claro, antes era República de Bolivia, pero yo no lo veo la diferencia, ¿no? Tal vez en el nombre, ¿no? Pero cualquier nombre que tenga siempre va a ser Bolivia, ¿no?
nuestra mesa de debate la señora Jimena Acosta. Jimena Acosta, licenciada en Ciencias Políticas, especialista en Gerencia Política, programa de Harvard de la Universidad Católica Boliviana, doctorado en Estudios Culturales Latinoamericanos de la Universidad Andina Simón Bolívar del Ecuador, analista política e investigadora. Un gusto tenerte con nosotras. Un gusto para mí estar aquí, verte de nuevo en un programa de mucho tiempo, me encanta y un gusto verlas a todas, un gusto estar con ustedes. Hemos estado haciendo una pregunta toda la semana, Jimenita. Vamos a pedirte también tu opinión sobre cómo reconoces a Bolivia, como república o como Estado plurinacional. Tiene que ver con las generaciones. Yo tengo 54, soy del 64, para mí es república. Los chicos que veíamos en las filmaciones, imagínate tú, si han nacido el 98, 99, ahora tienen 21, 23 años, tenían 6, 7 años cuando empezó Evo Morales y el 2009, la nueva Constitución, asocian con el Estado, es su vida. Todos los que venimos de la República y hemos contribuido en su construcción, por supuesto que mantenemos. Es más, en la Constitución, en al menos 4 artículos, se mantiene la República de Bolivia. Entonces, sigue siendo república y el Estado plurinacional que debió haberse cumplido como oferta del MAS, en realidad es solamente un discurso, porque basta con ver la composición del gabinete para que te das cuenta que tan pluri no es. La gran mayoría son blanco mestizos y hombres, ¿no? Así nomás es. Muy bien, gracias por tu respuesta. Vamos a seguir con el tema de la mujer, este tema de los feminicidios, la violencia que se puede hacer. Pero antes, por favor, me gustaría conocer sus impresiones con relación al ambiente electoral que estamos viviendo en este momento. Sonia, por favor, tú primera. Bueno, yo creo que es un ambiente bastante contradictorio, porque la palabra complejo no captura realmente lo que está pasando. Es contradictorio porque tenemos un candidato ilegal que está participando. Es contradictorio porque el candidatura ilegal compite en desigualdad de condiciones con los otros partidos de oposición y la campaña no campaña con una interferencia bastante preocupante del Tribunal Supremo Electoral, que yo creo que no hay nadie en este país que lo defienda. O sea, es una cosa impresionante la torpeza con la que han venido operando hasta acreditar a los candidatos, y ahora nos enteramos por última que se pueden cambiar los candidatos a pesar de que se han jugado la vida haciendo elecciones primarias. De modo que yo creo que el proceso político está muy viciado y, sin embargo, la vocación democrática de los bolivianos nos obliga a participar en ese proceso y ganar con nuestro voto y recuperar la democracia. Entonces creo que hay una dosis de ambigüedad del comportamiento de los actores institucionales y públicos, a la vez que hay una convicción generalizada de que la democracia es un valor realmente que no podemos abandonar. Entonces eso sería, digamos, en términos generales, como yo veo este proceso y donde nos estamos jugando, yo lo he dicho varias veces, es casi plebiscitaria, es autoritarismo versus democracia. ¿Qué dices, Loyola? Creo que este proceso electoral está viciado. No podemos, yo por lo menos digo, no podemos dejar de remarcar que estas elecciones son con la participación de un binomio ilegal, inconstitucional, porque luego de un referéndum, primero que no modificó el artículo 168 de la Constitución, ellos estaban impedidos de volver a presentarse como candidatos en estas elecciones. Sin embargo, y a pesar de las promesas de acudieron al Tribunal Constitucional Plurinacional, que con su sentencia 084 y con unas argucias, tomando disque jurisprudencia internacional, han aprobado
participación electoral del binomio, ¿no? Y han reformado la Constitución, por lo menos unos 5 artículos, porque se han referido a la inaplicabilidad de estos artículos con 4 palabras, ¿no? De manera continua por una sola vez, en la elección de gobernadores, alcaldes, presidente, vicepresidente, asambleístas. La función del Tribunal Constitucional, entre las funciones no está decidir la inaplicabilidad de ningún artículo, eso se han inventado. En alguna ocasión con Marianela tocamos ese tema y ella misma admitió que no había la función de inaplicabilidad. Y el hecho de derechos mayores con la Convención Americana de Derechos Humanos, el artículo 23 se refiere a la elección, son los derechos políticos de los ciudadanos de América Latina, que tenemos derecho a participar en elecciones con todas las normas, pero no a la reelección. Y es más, aunque hubo un estudio de la Comisión de Viena que indica que luego de un estudio muy serio en relación a la elección de presidentes, han indicado que la reelección no es un derecho humano. Entonces hay normas, empezando por el artículo 168 de la Constitución Política del Estado, luego las normas internacionales, y se ha irrespetado la decisión del pueblo, se ha pasado por encima de lo que llaman soberano. Permíteme preguntarle a Marianela qué opina. Yo me ratifico en que el proceso electoral como tal es constitucional porque hay un periodo de gobierno que está terminando. La obligación de la institucionalidad en un Estado de Derecho tiene la obligación de convocar a elecciones generales. Independientemente de este segundo elemento que tiene que ver y es principal dentro de todo el proceso, son los candidatos, que más allá de nosotras ciudadanas y ciudadanos, que podemos tener nuestras cuestiones, como en varias ocasiones lo hemos hecho, ¿no? Lo que ha pasado es que hay 8 frentes políticos en carrera que han legalizado, han legitimado esa participación a la que cuestionan, están en carrera, digan lo que digan, inclusive entre sus varias estrategias está sabotear las elecciones, que eso sí sería un atentado directo a la democracia, a esa vocación democrática del pueblo boliviano. Entonces está con esos riesgos y sus propias contradicciones, ¿no? Y Loyola es ejemplo de una contradicción, porque respalda a uno de los candidatos que con su sola participación y todo su ejercicio de sus derechos políticos, pues ha legalizado y ha legitimado, independientemente de nosotras, que no estamos como candidatas dentro de ninguna de las estructuras. Entonces, pues ellos ejerciendo su derecho político activo, entonces lo que están haciendo es estar en carrera. Y lo que nos toca a las y los ciudadanos el 20 de octubre es emitir nuestro voto y decidir, como decía aquí la compañera, ¿no? Jimena. Tengo otra mirada, pero es como analista, estimada Miriam, no Adelante. Es como diputada, porque eso es un ratito, politóloga soy siempre. Yo creo que es un contexto en el que hay un hastío de la sociedad hacia la política. Hay una crisis del sistema de partidos desde hace más de una década que no se ha superado, y una ciudadanía que está bastante hastiada de los partidos. A la vez la ley de organizaciones políticas le ha devuelto el monopolio de la representación a los partidos. Entonces no es un contexto normal para la actuación de los partidos en una campaña, porque mucha gente, aunque piensa votar por uno o está en contra del otro, no quiere participar, no quiere salir a la calle. Dicen 21 de agosto y creen que si la gente no sale a la calle es porque no apoya, y no es verdad. Hay un hastío por esas formas de participación, por la movilización, por una serie de prácticas de los partidos, pero creo que las decisiones están tomadas. Primero. Segundo, es un contexto de crisis institucional.
No solamente porque la gente no cree en los políticos de la Asamblea Legislativa o no cree en la propaganda del gobierno, sino que tampoco cree en la justicia porque no la hay, y tampoco crees en los vocales, y tampoco le tienes confianza a la policía o a las Fuerzas Armadas. Es decir, es una crisis institucional donde obviamente, entro al tercer punto, un tema de fondo, es la falta de confianza en el órgano electoral. Para que una elección democrática sea considerada regular, llamémosle así, normal, tiene que ser elección competitiva, y esta no lo es, porque hay un candidato que utilice el avión presidencial, los bienes públicos, funcionarios públicos, y el resto no lo pueden hacer, entonces no hay igual competencia. No es un árbitro imparcial e independiente. La decisión que acaba de tomar de habilitar sustitutos a los que han renunciado, cualquiera sea el partido, demuestra que es absolutamente funcional y parcializada con el oficialismo. Ahora, yo me quedo con lo que dijiste, esto de hastío de la población, y no solamente de la población, porque lo estamos viendo, y hoy justamente cuando estábamos informando, hastío también dentro de los partidos políticos, que no están todavía convencidos de a quién están apoyando. Estamos hablando ya de un desbande, por ejemplo, en Comunidad Ciudadana. Señor director, tenemos la información, por favor, que hemos pasado hoy. Se pusieron la camiseta del movimiento al socialismo y señalaron que después de hacer una comparación programática entre lo que propone el MAS y Comunidad Ciudadana, decidieron apoyar al binomio Evo Álvaro y dejar a Carlos Mesa. Hemos tomado la decisión de renunciar el apoyo a Carlos Mesa y sumar y brindar todo el trabajo y el apoyo a Evo Morales. Los dirigentes que pertenecen a distritos de la zona sur de Cochabamba explicaron que son 31 OTBs que responden a su consigna y explicaron sus fundamentos de renuncia al partido del expresidente Mesa. El programa de Carlos Mesa plantea la educación como un servicio. Y Evo Morales plantea la educación como un derecho. Nosotros somos de CC. Bueno, ahora vamos a luchar con el movimiento al socialismo, porque estamos de acuerdo con su plan de gobierno. Manifestaron que Comunidad Ciudadana busca privatizar nuevamente el país y que es uno de los argumentos para alejarse. En el MAS fueron bien recibidos. Bienvenidos. Vamos a trabajar, vamos a incorporarlos a todos los sectores y en especial a ustedes, mis estimados compañeros. Desde la dirigencia del Movimiento Socialismo mencionaron que están abiertos a todos los que quieran estar en su partido porque es la fuerza política más grande del país. Bueno, no solo estos 7 dirigentes de Cochabamba, de Comunidad Ciudadana que se han pasado más, también tenemos la renuncia de Fanny Nina a su diputación, ¿no es cierto? A su candidatura para diputada también de Comunidad Ciudadana. ¿Qué opinión tiene sobre eso? Te he cortado hace rato. No voy a opinar de mi comadre Fanny Nina hasta hablar con ella, porque ella ha argumentado razones personales y puede suceder. Me has pasado con el caso de Xeni, que decían razones personales de salud, y era verdad. Entonces, primero voy a hablar con mi comadre Fanny Nina. En el caso de Cochabamba, yo creo que es una estrategia, Miriam, y la vamos a ver seguramente durante estos meses en varias partes, que gente afín al movimiento al socialismo se ha aproximado a Comunidad Ciudadana para hacer esto, para entrar y luego decir que están con el candidato Mesa, que ya no siguen, y en media campaña hacer un show mediático y decir: no, está mal Mesa, nos volvemos con Evo, o nos vamos con Evo, cuando en realidad ya eran de Evo Morales. Esa no me la creo. Creo que es estrategia de campaña, como varias otras cosas, ¿no? Pero para dejar de hablar del órgano electoral y volver a los puntos, voy a resumir. Tenemos un contexto internacional distinto. El ALBA murió, queda Ortega muy mal parado y un Maduro que está agonizante. Yo no sé cuánto tardará en morir, pero está muy mal. ¿Y qué de Evo Morales? ¿No? Ya el ALBA murió a nivel internacional y cada vez hay más países donde o asumen proyectos conservadores, que ese es un grave riesgo, o intentan reponerse las organizaciones democráticas. Ojalá esa sea también la ruta en Bolivia. Para terminar, solo hay 2 binomios con posibilidades de ganar esta elección, el resto son residuales y los fortalecen. El caso del MAS, que fortalece a los demócratas y habla de los demócratas, hasta el vice hace campaña por Ortiz para partir el voto.
o porque serán sus aliados con el empresariado fuerte de Santa Cruz, no lo sé, pero solo 2 tienen posibilidades de llegar, que son el inconstitucional Morales y Mesa de Comunidad Ciudadana. Y termino, hay posibilidades de una segunda vuelta. Ya no veo posibilidades de que gane Mesa en primera vuelta, porque eso se veía hace varios meses en encuestas. Hoy no, hoy todavía hay posibilidad de una segunda vuelta, porque al parecer, más allá de que creas o no en una empresa encuestadora o en otra, Evo Morales tiene un techo del 38. Antes el 36 era su piso y crecía hasta el 50. Hoy no, hoy su techo es 38 y sin embargo Mesa partió de un 22 sin hacer nada, ni siquiera ser candidato, y el que suba o baje igual es ganancia, ¿no? Entonces sospecho que en la campaña puede subir 3-4 puntos más y llevarlo Evo Morales a una segunda vuelta. Miriam, yo creo que, yo creo que Jimena tiene razón al decir que sí hay una crisis y de partidos, pero de oposición. Y esa crisis, obvio, no es de ahora. No. El 2003 han quebrado, la sociedad y su hastío ha dicho basta y se van. Y su techo de ese grupo de opositores siempre ha sido hasta el 35 han llegado en 1994. Hasta el 38. 35 fue cuando fue la primera presidencia de Goni. ¿Ya? Y después de eso no han vuelto a llegar a esa cifra, y todos juntos, siempre han estado todos ellos al frente, ¿no? Entonces el techo es de ellos. El techo de partida o el piso de partida del MAS ha sido ese, porque ese siempre ha sido su voto duro. Ahora, ¿a qué tipo de crisis me refiero? Yo creo que hasta crisis personales tiene en la oposición. Esto que dices, que el MAS se hubiese entrado a las filas de Comunidad Ciudadana en Cochabamba, es pues falta de estrategia política. Claro que son crisis internas de los otros partidos que ni siquiera saben definir su propia estrategia de campaña, como hasta ahora no tienen definido un proyecto país diferente, alternativo, que le ofrezcan a la sociedad. Y sí, la sociedad está hastiada de la falta de propuestas, al grado de que, en síntesis, termina siendo su problema el Evo y el Evo y el Evo. El indio ha sido su problema desde el primer momento. Por eso hemos tenido resistencia, negación a la imposición de autoridad. Los 4 primeros años, la violencia que hemos sufrido ha sido por esa resistencia. Y yo creo que sí hay esa crisis con el desbande, con las denuncias no explicadas, con esta, no sé si confusión o falta de olfato de estos políticos, de emocionarse con un panorama internacional que es contradictorio a todo político que debería buscar el bien de un pueblo. Y resulta que con el caso Venezuela y el quiebre de todo el ALBA y toda la alternativa multilateral que se ha querido constituir en la región, es solamente alinearse a una fuerza imperial de la región que ha decidido matar de hambre y de enfermedad a un pueblo con semejante bloqueo económico, con amenazas a otros. Y eso sí es inhumano. Y estar de ese lado, sepan, es estar a favor de matar un pueblo encerrado en una casa. Es como una familia que se encierra en la casa, no se le da luz, no se le da agua, no se le pasa medicamentos, no se le pasa alimentos, y cuando se acaba, claro, viene la crisis y luego te mandan sus medios y te dicen es fatal allá. Entonces hay ese tipo de falta de estrategias. Te puedo añadir y de una lecturas que te ha faltado decir. Humanitarias, considerando el pueblo. Entiendo y conozco el discurso. Te ha faltado decir una cosa: que si Evo se va, apocalipsis zombie, el sol se va a esconder, la luna se va a escapar, va a desaparecer el país. Tú lo estás diciendo, Jimena, yo no porque estoy el discurso siempre es el mismo. Yo estoy haciendo un análisis racional, una cosa, y la gente puede verlo. Escúchame una cosa. A mí me parece que, en primer lugar, aquí hemos venido a hablar sobre un tema muy específico que otra vez, por la usos y costumbres, vamos a terminar hablando de Venezuela y olvidándonos del tema que nos ha traído a esta mesa. ¿Ya? Primer punto que yo quiero plantear, porque hay sobre Venezuela y sobre el ALBA una cantidad de cosas. Contra los usos y costumbres. No tengo nada, pero quiero hablar sobre el tema al que me han invitado a hablar. ¿Ya? Este tema es que yo quiero tomar lo de Jimena,
en el sentido del hastío. Entonces, el hastío no es solamente con el sistema político. Hay un hastío que tiene que ver, por ejemplo, con el entorno que precisamente hace que las mujeres sean violentadas. Es la falta de cultura política, la falta de respeto a los derechos humanos y una tolerancia social a la violación a los derechos humanos. O sea, lo que aquí estamos diciendo, Marianela, tú dices, claro, han sido más astutos. Entonces, como ellos son más astutos, le meten nomás, se meten a una elección ilegal. Y entonces no es un problema de astucia. No he mencionado ni siquiera que son no más tengan vivos, son más inteligentes o más estrategas. He dicho que no tienen sus entonces, estrategias. La estrategia del MAS ha sido apoyarse y sustentarse en ese sentido común, donde la ilegalidad es una cosa que se acepta como rutina, de la misma manera que se acepta la violencia contra las mujeres. O sea, si una mañana se muere una mujer, la reacción de indolencia y de indiferencia de los partidos políticos, de la sociedad boliviana, va a ser la misma a que estamos viendo cuando hay un candidato ilegal. La sociedad boliviana está sufriendo una enfermedad muy grande de incapacidad de ejercicio individual. Aquí el más vivo, en este caso el MAS, que es el más vivo de todos, el que se sube al avión, al helicóptero, va a hacer unas elecciones sabiendo todos que nos está tomando el pelo, efectivamente. Entonces, esto no nos anuncia que hay complicidad o que el más vivo se metió. ¿Por qué no hicieron lo mismo los de mesa? Debían haberse metido al MAS. No es así la vida. Lo que nosotras, yo creo, como mujeres queremos una sociedad en la que haya instituciones. En el caso de la violencia, por ejemplo, no es que la violencia contra las mujeres es algo que pasa porque no hay voluntad para detenerla. La violencia contra las mujeres está ocurriendo porque no hay instituciones para defenderla. Las mujeres van a la fiscalía, van a la policía y los policías están violando mujeres y tarda el ministro de gobierno en darlos de baja. Todos los servicios que están en la justicia, en el ministerio, en la sociedad, están con la mayor incompetencia para abordar. Y eso tú dirás, no tiene nada que ver con las elecciones. Sí tiene todo que ver, porque vivimos en un país donde la ilegalidad es pan de cada día. Comienza con el presidente y donde además hay una violencia simbólica, porque tengo miedo que terminemos hablando del ALBA y de Venezuela y no terminemos hablando de, por ejemplo, cómo el tema de la violencia contra la mujer no es un tema donde todos tenemos que poner nuestra parte. Sonia. Aquí la parte principal es, el presidente es el principal violador de la violencia simbólica contra las mujeres. Y eso va a ir a marchar esta tarde. Por favor, es que no podemos tolerar eso. Ya marchó. El presidente, permíteme, el que ha apoyado todas estas normas y directamente conmigo ha trabajado, porque como hace rato comentaba, había oposición, no solo en la oposición, también en las filas del MAS, y fue el presidente el que dijo, esto se aprueba porque no puede seguir. Y claro, tiene que ver esto con la mentalidad que hemos heredado. Como hace rato decía, 500 años, hasta el ADN están esas prácticas patriarcales. Y desmontar eso de todas las personas, según la edad, no es fácil. La educación es clave, por eso la prevención va a llevar mucho más tiempo que la sanción. Permítanme, tenemos que irnos a la pausa. Me quedo contigo, Loyola, a la vuelta. Por favor, la pregunta que hemos estado haciendo durante toda la semana: ¿cómo reconoce usted a Bolivia? ¿Como república o como Estado plurinacional? Siga participando con nosotros en nuestras redes sociales y escuchamos también a la ciudadanía boliviana. En la actualidad, como Estado plurinacional, a lo que llevamos en colegio, en distintas instituciones, nos explican que somos un Estado plurinacional con distintas etnias, con distintas religiones, más que todo. A Bolivia se conoce como un Estado plurinacional porque antes era la república, ya que antes no había oportunidades para reconocer a las demás culturas que hay. Como un Estado plurinacional, pues, porque ha progresado más, porque más antes no era así. Como un Estado plurinacional, no sé, por lo que he visto que el presidente desde que entró dijo va a ser plurinacional, o sea que todos vamos a poder, como algo ayudarles, participar entre todo lo que él está poniéndose. Plurinacional. Por muchas cosas, ¿no? Como Estado plurinacional a la actualidad que estamos, ¿no?
por la promulgación de Evo Morales, a lo que ha hecho él. Como un Estado plurinacional. Y me gustan los actos que hace y todo lo que está haciendo, ¿no? El debate está interesante, hablar de política, hablar de este ambiente electoral, hablar de lo que nos pasa a las mujeres, de este ambiente de violencia también en el que vive Bolivia. Te dejo con la palabra en la boca, Loyola. Sí, Miriam. 1.30, tienes 1.30. Bueno, se hablaba hemos venido a hablar de la violencia contra la mujer, de la paridad y de su participación en la elección. Entonces hemos pasado al tema más amplio, que es el que está preocupando a todo el país. No es contradictorio. Marianela me dijo que yo era ejemplo de contradicción, porque soy candidata a plurinominal por la paz en la candidatura de Carlos Mesa. No es contradictorio, porque ¿qué pasaba? Después de respetar el resultado del referéndum del 21 de febrero, de hacer una sentencia constitucional, de aprobar una ley de partidos a las caseras que debía ser aplicado a partir del 2024 y se la aplicó inmediatamente en octubre del 2018. Y luego de un tribunal electoral que ignora sus propias normas, porque el tribunal electoral olvidó que el resultado del referéndum que él administró debía ser obligatorio, de cumplimiento obligatorio. Y posteriormente, con unas primarias, habilitó la candidatura de Evo Morales. Ese fue el objetivo, no fue que haya democratización interna en los partidos. Entonces, en consecuencia, ante esta situación, ¿qué hacer? Dejarnos todos, dejarle el camino libre a Evo Morales y Álvaro García. Ellos sí seguramente se hubieran presentado en el caso de que toda la oposición no hubiera estado. En consecuencia, yo creo que es responsable participar, porque lo más fácil es criticar, decir que no y quedarse con las mirando de balcón, que el país vaya a una mayor crisis. Ella habla del tribunal, que se ha olvidado que el resultado de las primarias, te referías, ¿no? Debió ser de cumplimiento obligatorio. Jimena, tienes un minuto 30. Yo quiero hablar ese minuto 30 del tema de la mujer en la política y el tema de los partidos y las mujeres. Las instituciones más patriarcales que existen son los partidos políticos. Dentro de los partidos, las mujeres suelen ser todas víctimas de acoso porque consideraban el espacio político un espacio masculino y luego aparecen las metiches y encima quieren usar sus cerebros y encima quieren hablar y tomar decisiones. O sea, es complicado. Hay una cultura machista y patriarcal en los partidos y eso contribuye a la violencia. Mira, en la foto de la oposición hace unos meses con comités cívicos, solo estaba doña Amparo Vallivian. Y cuando, Amparo Carvajal. ¿Y quién sale en la foto de la cúpula del MAS? Son 5 hombres, Marianela, 5 hombres, igual. Entonces, es un problema estructural el machismo en el sistema político. ¿Por qué eso contribuye a la violencia? Porque reproducen ese esquema mental en el cual las mujeres tenemos que ser madres y amas de casa. Entonces, como ya no queremos, nos estamos portando mal, nos miran chueco. Como queremos entrar en la política, es como un delito. Y el otro punto, se los consideraba el buen proveedor. Hoy no hay empleo, Miriam, no pueden ser buenos proveedores y esos hombres frustrados contribuyen a mayor uso de la violencia también. Muchísimas gracias. Las instituciones más patriarcales son los partidos políticos donde las mujeres son todas víctimas de acoso, lo dijo Jimena. Marianela, tienes un minuto 30. La colonia nos ha venido con la cruz y la espada y nos ha heredado las instituciones que hoy tenemos. Por tanto, en la cruz seguimos teniendo una entidad patriarcal, que es el primer ejemplo y el primer espacio, socialmente hablando, donde deberían facilitarse valores. Ejercen derechos políticos y no hacen que ejerzan las mujeres sus derechos de participación dentro de esas estructuras. Como decía, 500 años metidos hasta el ADN, ese esquema patriarcal, es difícil desmontar. Es un proceso largo, se ha empezado, eso es lo bueno. Que evidentemente los partidos políticos, como todo otro espacio de poder, es ocupado por varones, sí.
pero también por qué razón. No solamente es actitud de los hombres, es también de las mujeres. Yo asisto a reuniones de madres y padres de familia. El colegio me convoca y dice, señor padre de familia, y asisto yo madre. Llego a la reunión y elijo al 21º padre que había asistido a la reunión como el presidente del colegio. Entonces pasa también por nosotras. Y dentro del MAS, cuando yo he estado en gestión, querida Jimena, yo he debatido y decidido de igual a igual. Depende también de las mujeres. Por eso digo, el proceso de formación ya está cambiando. Las nuevas generaciones ya menores a nosotros, Jimena, compañeras, ya está cambiando, hay mayor igualdad. Y yo tengo fe y esperanza en ello. Pero este proceso, esta campaña, esta electoralización hace también que arranquemos compromisos y acciones a los políticos. Por tanto, participaremos de esas marchas, participaremos de las campañas a las que se convoquen en contra de la violencia. Marianela dice, la colonia vino con la cruz y la espada y por eso tenemos las instituciones que hoy tenemos y es difícil desmontar esto. Sonia, tienes un minuto 30. Es un argumento súper tramposo, mi querida Marianela. ¿Sabes por qué? Ya, 500... No te permito que me digas que yo el argumento es tramposo y insisto. Real que hay y déjame explicarte lo que pienso. El tema es que suponiendo que los 500 años fueron impunemente con la cruz y la espada, y llegó Evo Morales y decidió que el mundo iba a cambiar. ¿Por qué el presidente de la República se asocia con los grupos religiosos fundamentalistas? O sea, por lo menos Evo Morales tendría que decir basta de grupos cristianos que me estén proclamando, basta de que tiene que integrar a todos los grupos sociales. Ese es otro argumento que yo considero que no es adecuado. Proceso de transformación. Lo que yo estoy diciendo es que a que no es evidente, la historia no te da la razón, Marianela, de que el mundo acá ha empezado con Evo Morales y que arrastrábamos 500 años de opresión y no se pudo hacer nunca nada. No es así la historia. Pero aún fuera así, este gobierno ha abierto las puertas a los grupos religiosos fundamentalistas, a los medios de comunicación, lo están proclamando todos los días y tiene por lo menos unas ambigüedades muy grandes frente a los temas de los derechos de la mujer. Hoy ha salido de la mano casi empanadeando con el presidente, con el curita, el monseñor el cardenal, ¿no? Toribio. Entonces, son símbolos que están siendo utilizados por el presidente de la República. Tiempo, Sonia. Para ocultar una nube detrás de lo que realmente son las causas de la violencia. Yo sé que quieren seguir hablando del tema, vamos a irnos rápidamente a la pausa, por favor, y al volver vamos a continuar debatiendo de esto. Vamos a seguir hablando de este tema, la mujer, la política, la violencia. Loyola, tienes un minuto 30. Voy a recordar algunas frases dichas por el presidente de la República, iba a decir: cuando voy a los pueblos quedan todas las mujeres embarazadas y en sus barrigas dice Evo cumpla. Cuando un jovenzuelo embaraza a su compañera es preferible escapar al cuartel. ¿Ustedes son petroleras, perforadoras? Díganme, ¿perforadoras o perforadas? Lo dijo cuando visitó un campo petrolífero en el sur. Si yo tuviera tiempo, iría a enamorar a las compañeras y convencerlas de que no se opongan. Así que, jóvenes, tienen instrucciones del presidente de conquistar a las compañeras yuracarés, trinitarias, para que no se opongan a la construcción del camino. Se refería en la reserva del Tipnis. Son muchísimas más las expresiones a lo largo de estos 13 años del presidente don Evo Morales Ayma. Se decía que hay que predicar con el ejemplo. Y esto es violencia a la mujer. Se está refiriendo a la mujer de forma despectiva. Él dice que son bromas, pero es despectivo. Incluso ha sido coreado y acompañado en las risas con algunas de sus ministras en una ocasión. Entonces, yo me pregunto, si se habla de que la educación y el ejemplo son parte importante para evitar la violencia contra la mujer, ¿qué hemos recibido estos años de la primera autoridad del gobierno? Tiempo, Loyola. ¿Es posible que él pueda ahora iniciar una campaña contra la violencia si no cambia su propia actitud?
Perfecto. Expresiones que ella ha recordado del presidente, como ella considera, que han sido expresadas en forma despectiva hacia la mujer. Marianela tiene su minuto 30. ¿Por qué no aceptar que es un principio de cambio? Sus primeras declaraciones aquí leídas sí datan antes del 2011, antes de la ley. Y yo he hablado con el presidente, son expresiones machistas, presidente. Y en mi presencia, por lo menos, nunca se ha referido en esos términos a las mujeres. Y por eso digo, depende mucho cómo las mujeres también marcamos las líneas de respeto. Desmontar y esos errores, desmontar en todos los hombres del país es difícil. La persona con más títulos cargados tienen vicios de racismo, tienen vicios patriarcales, pero depende de la voluntad. Y hay que asumirlo así. Que esta sea un compromiso, esta movilización, un compromiso para cambiar todos los días. ¿A qué exhorto? ¿A dónde voy? Es agarrar el espejo, mirarse y luego identificar mis debilidades, mis defectos y disponerme a cambiar. Porque la Constitución te dice, viviremos bien y eso depende de nosotros. Nadie va a venir. Y eso podemos rebatir y debatir en filosofía, en derecho. Nadie te cambia si es que no quieres y no tienes la voluntad de hacerlo. Por eso digo, depende de nosotras y nosotros vivir bien y deshacernos de esa violencia que debe avergonzarnos y nos avergüenza hoy en día. Gracias, Miriam. Gracias, Marianela. Ella recordaba de que lo vertido por el presidente fueron expresiones antes de la realización de la ley. Y que aquellas fueron expresiones machistas, ella se lo dijo personalmente. Sonia, tienes un minuto 30. El presidente es el primer ciudadano que no tiene voluntad para cambiar. Porque la voluntad no es solamente de actitud subjetiva. La voluntad es presupuesto. ¿Cuántos recursos tiene el Ministerio de Justicia y el Viceministerio y este grupo nuevo, esta nueva institución que ha creado? ¿Dónde están los...? Porque la voluntad política se muestra con presupuesto. Y no tenemos conocimiento de ningún presupuesto significativo para avanzar en una agenda que, como ya he dicho y reitero, los 10 puntos de los nuevos pactos están ya en la ley y forman parte de demandas del movimiento de mujeres anteriores al movimiento al socialismo. Estaban en gavetas cuando las encontré. Pero ahora siguen en gavetas. No. Entonces el problema es que no es posible que después de 13 años sigan en gavetas, gracias por la expresión, las propuestas y las agendas del gobierno. Esta necesidad de voluntad política, y yo lo he dicho el otro día, el problema con el MAS para mí ya no es que el presidente actual tenga voluntad política. Él, aunque tuviera voluntad política para combatir la violencia, tiene que irse porque es un candidato ilegal. Por lo tanto, no es a él que nos estamos refiriendo, sino al manejo electoralista que se hace para hacer una marcha con una señora que viene de la Asamblea General, que probablemente no está informada de lo que ocurre en nuestro país, y donde no se anuncia, en vez del pacto de 10 puntos, cuánta plata se le va a entregar a los municipios y a las gobernaciones. Sonia dice, el presidente es el primer ciudadano que no tiene voluntad para cambiar, porque la voluntad política se muestra con presupuesto. Jimena, tiene su minuto 30. No es solamente con presupuesto, ya se ha mencionado en esta mesa la importancia del ejemplo. Las autoridades deben ser ejemplares. Hemos visto demasiadas denuncias de violencia contra la mujer o las bromas que le dice Marianela errores. El presidente dice, ¿cómo me pagarán ahora las mujeres cada vez que apruebo una norma? Es decir, como si fuera algo que agradecerle el ejercicio de nuestros derechos. Es importante, y voy a dirigirme a la Cámara, que recordemos que lo que se ha avanzado o lo que no se ha podido avanzar es producto de la lucha de muchos movimientos de mujeres, desde los años 40 para poder ejercer el voto, que empezó en el 53, hasta lo que ahora pasa, y nos hemos encontrado juntas, mujeres del oficialismo y de la oposición, compartiendo la reivindicación a favor de las mujeres. Marianela, contigo lo hemos hecho, pero eso no puede negar que todavía rigen criterios patriarcales y misógenos en el sistema político. Quieren poner mujeres que se sienten, sonrían y obedezcan y le digan sí jefe
o gracias jefe por la reforma, como a veces pasa en el oficialismo, y eso no contribuye a una reforma intelectual y moral que requiere este país para que las mujeres vivamos seguras y en condiciones de igualdad. Las autoridades deben ser ejemplares, lo acaba de decir Jimena. 1 minuto 30, Marianela. El problema es estructural. Y aquí su odio contra el indio se lo cargan todo a él, y todo es el Evo, ¿no? ¿Y cuántas otras cosas no habrá en la vida de cada otro hombre público? Está bien que es el primer hombre del país, pero vaya a ver a las FELCBs cómo eran antes y cómo están ahora. Un proceso de formación a la gente es complejo. La resistencia, la negación que se ha encontrado en todos los espacios no es diferente. Y tampoco te acepto que me acuses de racismo, porque lo que yo estoy diciendo no es el indio. Estoy diciendo el presidente de la República es el primer ciudadano que tiene que cambiar de actitud. Yo he hablado por favor, en colectivo, ¿no? He dicho que hay eso. Entonces, si se siente aludida, no sé. Vaya a ver las voluntades en el nivel jurisdiccional. Ahí usted no va a ir y decir, usted ponga así, tiene que hacer. Es difícil. Han habido fiscales mujeres siendo cómplices de otros. Y veo y conozco abogadas que negocian casos de violación, mujeres en contra de las niñas y los niños abusados. O sea, hay esos vicios que yo digo no están solamente en las autoridades. El problema es estructural. El desafío de violencia es de todas y de todos. ¿Esta coyuntura política va a traer a debate este tipo de cosas? Sí, pero la sociedad tiene la responsabilidad de encargar y de presionar que se cumplan las agendas. Bueno, el problema es estructural, lo dice Marianela, el proceso de formación en la gente es complejo. Loyola, tienes 1 minuto 30. Creo que han sido 13 años para poder implementar una serie de políticas que vayan a superar los problemas que, como menciona Marianela, vienen desde hace 500 años. Creo que hay algunos pasos que se han avanzado, pero no se ha solucionado el problema económico, no se ha solucionado el problema de la justicia, el problema social, el de la educación. En consecuencia, mientras no hayan soluciones a todos esos problemas, no por una ley, por muy excelente que sea la ley, se va a dar por finalizado el problema. Ni una comisión, ni un decálogo. Tiene que haber un cambio profundo en la sociedad que tiene que ver con todos esos problemas económicos, sociales, culturales, y que no significan retroceder al pasado, ¿no? Siempre se quiere decir que estamos contra el indio. En el país la población indígena, de acuerdo al último censo, es menor, creo que llega a 38%. No se permitió que nos identificáramos como mestizos. Más bien, en el uso que está haciendo el gobierno como de racismo y contra el indígena es falso, no es cierto. Todos tenemos algo somos mestizos, tenemos sangre de un lado y otro, y lo que queremos es construir una sociedad donde haya realmente justicia, libertad y democracia. Algunos pasos se avanzaron, lo has dicho, pero no en lo económico, justicia y social, y tiene que haber un cambio profundo en la sociedad. Tienes 1 minuto 30, Sonia. En el informe que hizo el gobierno boliviano a las Naciones Unidas con motivo de los 20 años de la Conferencia Mundial de Beijing, donde fue un compromiso, la erradicación de la violencia, se reconoce que hay avances, por ejemplo, en la ley, en muchas normas, pero también se reconoce que la falla fundamental, este es un informe oficial de país, ha sido la falta de prevención. Se reconoce que a pesar de todos los avances, que inclusive se ha elogiado el contenido de la ley, la prevención ha sido un gran problema. Y el segundo problema es que no podemos esperar que una justicia en el grado de deterioro y de malestar que tiene, podamos esperar justicia para las mujeres víctimas. Entonces ahí también, en vista de que el gobierno actual ha utilizado la justicia para la persecución política y ha roto con la igualdad, la independencia de poderes, indudablemente este tema, el de la violencia contra la mujer, se subordina a la necesidad general que tiene el gobierno de controlar la justicia. Son problemas estructurales, ciertamente, pero lo que es importante es reconocer que esos problemas estructurales
no se han atacado en ningún momento durante este gobierno. Muy bien, gracias, me quedo con esa frase. Son problemas estructurales que no se han atacado en ningún momento con relación a lo que estamos viviendo hoy en día. Tienes un minuto, Tenita Jimena. Yo quiero coincidir con Marianela en que este no es un problema solo del sistema político, es un problema también de la sociedad. Y no es un problema solo del oficialismo, también es un problema de la oposición. Evidentemente lo que prima es una cultura patriarcal, y en muchos casos racista y discriminatoria, Marianela, pero se han creado unos símbolos y se ha creado un barniz, una cosmética en el debate público para hacernos creer que algo ha cambiado. Creer que ha cambiado la discriminación o el racismo o se ha profundizado porque es un presidente indio es una falacia, porque Evo Morales ganó la elección como dirigente sindical cocalero, no como dirigente indígena. No de autoidentificación étnico-cultural, Marianela, sino de autoidentificación clasista sindical. Era un cocalero, sigue siendo un cocalero. Eso era el barniz, la pose. Con las mujeres pasa exactamente lo mismo, se habla de igualdad. De 14 gabinetes que ha tenido Evo Morales, solo en uno ha habido 50% de mujeres, solo en uno de 14 gabinetes. Entonces es cosmética. Lo que me preocupa es que esa cosmética se repita con opositores cuando lleguen al poder, porque de lo que se trata no es de ponernos y sentarnos para que salgamos en la foto, porque la cuota obliga y la alternancia obliga, sino que dejen que las mujeres tomemos decisiones de políticas e incorporemos nuestra mirada también en la gestión. Les agradezco a todas, se nos ha quedado cortito el tiempo y el tema da para muchas charlas más que esperemos podamos retomar en próximos programas. Por favor, nuestra producción se va a poner en contacto con ustedes para que también nos volvamos a reencontrar. Gracias, Jimena. Un gusto. Gracias a ti por la invitación. Sonia, un gusto haberte conocido. Muchas gracias. Lo mismo a ti, Loyola. Gracias, Miriam. Marianela. Miriam, muchas gracias a las compañeras y al país. A ver, recordemos una vez más la pregunta que les habíamos realizado durante toda la semana, porque ya tenemos los resultados. ¿Cómo reconoce a Bolivia como república o como Estado plurinacional? Y en la encuesta que hemos realizado a través de su participación en las redes sociales, este es el resultado. Señor director, atención, como república, un 61,5%, así reconoce la población, en un 61,5% como república a nivel nacional, y como Estado plurinacional, un 38,5%. Un 38,5% como Estado plurinacional. Les agradecemos por haber participado intensamente durante toda la semana en nuestras redes sociales. Seguimos con más en Bolivia Decide, nos vamos rápidamente a una pausa. Estos días en los que familiares y enfermos con cáncer están tratando de llegar por fin a una ley consensuada con los asambleístas y también con las autoridades de gobierno, tenemos una buena noticia que darle justamente a este sector que está pidiendo que se atienda a sus demandas. Está con nosotros el diputado Franklin Flores para darnos esta buena noticia. ¿Estrenamos o no el Instituto contra el Cáncer en octubre? Mire, muy buenas noches. Este instituto ya ha empezado, ya hace 2 años si no me equivoco, se ha empezado a planificar hace 5 años. Y bueno, de acuerdo a esta inspección, a esta visita que hemos hecho, el informe de la directora de la BEN, hermana Hortensia Jiménez, dice que en octubre se estaría atendiendo el primer paciente con cáncer. En la ciudad del Alto. En la ciudad del Alto. A ver, cuénteme. La visita ha sido hoy. La visita ha sido hoy a las 3 de la tarde con todos los medios de comunicación, la Federación de Juntas Vecinales del Alto, concejales del Alto y todos los dirigentes del distrito donde está ubicado Distrito 8, Zona Parco Pata, en la ciudad del Alto. Esta infraestructura ya tiene un avance sustancial e importante. Tenemos aquí imágenes del búnker, uno de los búnkers que tenemos acá, uno de los búnkers que va a estar ahí ubicado uno de los equipos. Este Instituto de Medicina Nuclear y Tratamiento del Cáncer contará con 3 áreas. Uno, el
diagnóstico, el tratamiento, ¿no? Y bueno, el otro, de atención a los pacientes. La atención a los pacientes. Son tres rumbos y área de quimioterapia, ¿no? 3 áreas. Área de medicina nuclear, que va a tener, este instituto va a tener un equipo PET, ¿no? Sí. Yo no entendía qué es PET, pero es una especie de... ¿Lo del tomógrafo? Exacto, una especie de tomógrafos sofisticados, que usted le va ¿no? a una persona que está enferma con cáncer, para el diagnóstico va a tener que entrar el cuerpo entero y harán un diagnóstico pormenorizado todo su cuerpo, y eso es para prevención. Van a detectar el pormenor de las infecciones que puedas tener relacionadas al cáncer, pero todo con medicina nuclear. Entonces, si bien ahora actualmente tenemos equipos similares, pero si uno le hacen un diagnóstico en los pulmones, pero no así en otros órganos, ¿no? Claro. Y ese va a empezar y avanza. Ahora también estos equipos, ¿no? En pleno proceso de tratamiento va a haber la evolución. Sin necesidad de poder terminar el tratamiento, bueno, puede uno modificar el propio curso del tratamiento, porque no va, la evolución de la enfermedad del cáncer va a ir viendo estos 2 equipos, el PET o el SPET. Son 2 equipos de última, en Bolivia no existe. Y va a llegar aquí a Bolivia para octubre. Para octubre. Para octubre. Ya cuando esté concluida la construcción, y también en el búnker van a estar los aceleradores, ¿verdad? Así, 2 aceleradores lineales, un equipo de braquiterapia de alta dosis, un tomógrafo simulador TAC, sistemas de gestión informática integrada, y bueno, todos esos equipos estará en ese Instituto de Medicina Nuclear. No es un hospital, eso decía la directora de la ABEN, es un instituto. Para diagnóstico. Para diagnóstico. Preciso. Preciso, y su tratamiento, ¿no? Y su curación del cáncer. Con este equipo creemos nosotros que vamos a tener un avance científico importante, sustancial. O sea, Bolivia da un giro 180 grados, como se dice en este tema de la enfermedad. Según la OMS, esta enfermedad se ha irradiado mucho, ha avanzado mucho en Bolivia y en toda América Latina. Si bien hoy pueden ser enfermos 5, al año pueden ser 10, hasta 2025 pues triplicar esta enfermedad. Por eso justamente nosotros hoy hemos visitado con la representante de padres y madres de niños con cáncer. Ella se ha constatado, y también le hemos invitado a toda la asociación públicamente para que veamos a ver. Y bueno, uno no puede creer cómo podemos tener en Bolivia, pero sí, ¿no? Viendo se lo cree, ¿no? Ver para creer, como si hemos ido a ver con todos este avance de esta infraestructura. Qué maravilla. ¿Y en la ciudad de La Paz cómo va el avance? Bueno, este instituto estará... son 3, ¿no? Son 3. Ciudad del Alto, Ciudad de La Paz y Santa Cruz. Exacto. No, La Paz todavía estamos recién en regularizaciones de trámites. En Santa Cruz se está avanzando, ¿no? Ya en la obra bruta, como se dice, un avance de 30-35%, y en La Paz tenemos el avance del 81% de esa infraestructura. Pero alguien se preguntará, Miriam me dice, bueno, señores, ¿qué pasa? ¿Quiénes operan en este instituto? ¿Quién va a trabajar? Exactamente, ¿no? Tenemos técnicos especializados, gente que va a poder manejar estos tomógrafos, por ejemplo, el de los positrones y el del fotón único. Sí, el otro de los aspectos importantes es la formación de recursos humanos. Ya el gobierno nacional, el Estado boliviano, ha gestionado becas para 120 profesionales bolivianos, 40 por instituto, en las diferentes universidades de Argentina y Rusia, ¿no? 40 para el Alto, 40 para la Ciudad de La Paz, 40 para Santa Cruz. Entonces, ¿quiénes se especializan? Capacitación corta, capacitación inmediata. Médico nuclear, físico médico en medicina nuclear, médico especialista en imágenes, técnico en medicina nuclear, médico radioterapeuta, físico médico en radioterapia. Esos son cursos cortos de 16 meses. Hay otros más especializados, capacitación larga, de 40 meses, médico oncólogo clínico, médico nuclear, cardiólogo nuclear, físico médico de medicina nuclear, médico especialista en imágenes, técnico en medicina nuclear, o sea, todos especialistas para operar este equipo. Eso es importante. Hoy hemos visto, nos hemos constatado que ya el primer acelerador ya ha llegado al Alto.
No, ya la aduana ya está en La Pacheta, no, nosotros decimos en La Pacheta, y entrando, justamente en transcurso de la tarde ya ha llegado el primer acelerador. Eso significa que ya nosotros tendremos muy pronto en La Paz para tratar estas enfermedades muy complicadas. Obviamente eso va complementado al Sistema Único de Salud, todo absolutamente. Si no, el Sistema Único de Salud complementa esta infraestructura, que obviamente en el Sistema Único se dice a los niños, tratamiento gratuito, atención gratuita. A las personas adultas, se dice progresivo. Si bien ahora cubre radioterapia y otros, pero al año vamos a ir avanzando. Pero complementa estos institutos, ¿no?, al Sistema Único de Salud. Diputado, usted como presidente de la Comisión de Salud, le pedimos que nos invite como primer medio para poder estar ahí y mostrarle al país lo que se está haciendo con este Instituto de Medicina Nuclear en la ciudad del Alto. ¿Puede ser? Nosotros... Cuando llegue el momento... Por favor, más al contrario, vamos a solicitar muy respetuosamente que nos pueda acompañar a, bueno, ya la conclusión y el seguimiento a toda esa infraestructura. Nos falta 3 meses. Sí. Estamos en agosto, septiembre, octubre, 3 meses. Y creo que es importante que todos los paseños, los salteños, las y los bolivianos hagamos seguimiento de esta iniciativa tan importante, que ha sido un poco complicado inicialmente, Miriam se acuerda, porque este instituto tenía que construirse en Mayasilla. Y bueno, hay un grupo de personas que dijeron, no, inclusive estábamos a punto de perder ese instituto. Tenía que haber sido otro departamento, tenía que construirse. El presidente Evo dijo, no, en la ciudad del Alto. Y ahora fíjese los resultados. Me parece que, bueno, ya aplicamos lo científico, lo tecnológico aquí en Bolivia y en la ciudad del Alto. Gracias por haber venido, por habernos contado esta buena noticia. Será en octubre. No le puedo decir paciencia, porque realmente cuando uno está enfermo, delicado y mucho más con cáncer, pues lo menos que puede tener es paciencia y a veces hasta tiempo. Pero ya estamos a punto de estrenar este instituto. Gracias, diputada. Mira, muchísimas gracias. Gracias por haber estado una vez más con nosotros en este Hora 23. Hemos tenido un programa bastante intenso, hablando acerca de la violencia contra la mujer, ver este panorama político que hoy en día nos está, bueno, pues acompañando rumbo a las elecciones de octubre próximo. Por favor, le invitamos a que el próximo lunes esté con nosotros a partir de las 19:45, porque le vamos a dar a conocer en Noticieros al Día nuestra primera encuesta, nuestro sondeo con la población acerca de lo que opina y obviamente a quienes ellos elegirían como posibles autoridades en octubre próximo. Gracias una vez más, buen fin de semana, un abrazo grande. Hora 23.